Bueno, continuando con esta rueda de participantes, quiero darle el pase a Martín Pardavé. Martín Pardavé, por favor, buenas noches. Buenas noches, estimados amigos. Hernán, un saludo especial por tu cumpleaños. No sé si te acuerdas de mí, Oscar Pardavé. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, he entrado un poco tarde, las disculpas del caso por el tema del trabajo. Me tiene tarea hasta las 6:30 de la tarde, por lo general los sábados. Entonces, pero por los comentarios que he escuchado de las exposiciones de Fernando y de Hernán, puedo concluir lo siguiente. Hay una coincidencia en los lineamientos políticos, ideológicos, los fundamentos económicos, los fundamentos sociales, en los que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, muchos amigos, hermanos, compatriotas, compañeros, camaradas, todos en conjunto, a través de distintas experiencias, llámese experiencias laborales, experiencias de vida, experiencias de militancia política, diversas experiencias que nos están llevando a la misma conclusión. Algo le escuché a Hernán en su conferencia, es necesario un cambio en el país, un cambio de visión del país, un cambio de objetivos nacionales, un cambio de constitución. Un cambio de constitución en el cual se tome como base central o como fundamento central de esa constitución al peruano en sí. Y el peruano en sí, de esta época, el peruano moderno, el peruano de hoy, es un peruano que que es producto del sincretismo de dos matrices civilizatorias. Y creo que en la misma línea estamos todos. Una, la andino-amazónica, y la otra, la europeo-cristiana. Si bien es cierto, la andino-amazónica tiene una mayor trascendencia en la actualidad, es porque hemos sabido conservar nosotros, los seres humanos de esta parte del mundo, dos cosas fundamentales. El trabajo no como valor, sino como fundamento de vida, como base de vida. Y la otra, hemos sabido conservar y adaptar y hacer sobrevivir a la comunidad como núcleo de organización política, social, económica y núcleo de desarrollo de civilizaciones antiguas y un núcleo de desarrollo de civilización que puede presentar una alternativa diferente a lo que vivimos en todo el mundo. Entonces, dicho esto, yo quisiera pasar a exponer, no sé, el tema que me correspondía, que lo denominé una nueva constitución, apuntes, nueva constitución, apuntes. El material de exposición se los he podido pasar recién a las 7:30, como repito, por algunas cuestiones laborales. Está en el grupo de WhatsApp, ¿no? A manera de introducción pongo la deshumanización de la naturaleza y la desnaturalización de la humanidad. Esta es una conclusión a la que nosotros llegamos dentro de todo un trajinar político en el cual percibimos de que la naturaleza como tal, es decir, el planeta como tal, se está deshumanizando. ¿Y qué queremos decir con deshumanizar? Queremos decir de que la humanidad está pasando a ser más que un beneficio o una especie beneficiosa que empuja a la protección, al desarrollo del planeta, al desarrollo a la conservación de otras especies, está empujando al planeta en sí a su destrucción, a su autoeliminación, a la eliminación de la vida en sí misma. Y cuando concebimos la desnaturalización de la humanidad, estamos concibiendo también de que la humanidad ya carece actualmente de una base ético-moral que le permita pensar en la protección del planeta, que le permita pensar en la vivencia o en la sobrevivencia de sí misma como especie.
La desnaturalización de la humanidad se refiere a la depredación, a la enajenación de recursos naturales que se vive en esta parte del mundo y en otras partes del mundo. Caso concreto, en África ya lo hemos pasado como experiencia de civilización humana, ya lo hemos pasado. África prácticamente ha sido enajenado a sus habitantes, a los seres humanos africanos, y ha sido también eh, expropiada, ¿ya? Es decir, la propiedad de esos recursos naturales ya no le pertenecen a los africanos, le pertenecen a grandes capitales transnacionales que van y lo que hacen es saquear todo con tal de obtener materias primas. Decía, esta es la introducción. En contraposición, nosotros pensamos, ¿no?, de que la base de toda actividad humana, individual y colectiva, es su economía. En el mundo actualmente, eh, todo se mueve a través de la economía. Es un planteamiento capitalista, es correcto, pero es lo que sucede, ¿no? Pero si nosotros somos conscientes y vamos más allá del capitalismo y queremos diferenciarnos de él, decimos que la economía, o perdón, que el trabajo es la única fuente generadora de riqueza y el trabajo, por ende, es el que crea la economía para poder complementar o concretar de que toda la base de la actividad humana, individual y colectiva, es el trabajo. Es un trabajo que nosotros lo aprendimos de manera milenaria para forjar civilizaciones en el pasado. Eh, Paso a describir en un contexto nacional lo que es la deshumanización de la naturaleza. Lo acompaño con un subtítulo diciendo Fundamentos del neoliberalismo económico. Tenemos como primer fundamento, primera base, la globalización, pero una globalización que viene desde el siglo XVI, una globalización económica con una única moneda de intercambio comercial. En aquella época, en el siglo XVI, el real español, actualmente el dólar americano, ¿no? Una globalización que nos obliga o nos pone a nosotros dentro de un contexto o dentro de un orden en la cual se nos asigna una tarea concreta. Como país, al Perú se le asignó la tarea concreta de producir materias primas y exportarlas en su base más simple, en su estado más simple, que es el concentrado, principalmente de minerales. Es una globalización en la que los adelantos científicos tecnológicos de la industrialización le corresponden a otros países, a otras zonas del mundo, y a esta zona del mundo le corresponde solamente ser proveedor de materias primas. Lo vuelvo a repetir o a recalcar. Y esta globalización toma esta orientación a partir de un documento que se firma allá por el año 92, en el caso del Perú, con el gobierno de Alberto Fujimori, que es el Consenso de Washington. Y es este documento en donde se asigna la producción económica de cada país. Ese Consenso de Washington es concebido no en el año 92 ni en la década del 80, sino mucho antes, cuando se inicia la perestroika, la etapa de la perestroika en el proceso de caída de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y sus aliados, Norteamérica, Japón y Corea del Sur, en ese momento ya avisoraban el mundo unipolar o la llamada globalización que actualmente vivimos, con Estados Unidos a la cabeza del mundo. Entonces, desde esas épocas se conseguía el Consenso de Washington, que finalmente se concreta en un ordenamiento global de la producción a nivel mundial, ¿no? Y ese ordenamiento de la producción a nivel mundial también nos obliga a nosotros, a través de los distintos organismos internacionales, llámese ONU, OMS, OIT, etcétera, a seguir lineamientos económicos, lineamientos políticos de desarrollo social, que en la actualidad vemos que lo único que ha
ha provocado, que ha provocado que en el Perú es de que el 95% de la población económicamente activa esté desempleada formalmente. O mejor dicho, que seamos un 70% de peruanos que trabajamos y vivimos en la informalidad. Ha provocado de que el estándar de calidad educativo preuniversitario, universitario y posuniversitario sea el segundo más bajo de América Latina y uno de los últimos en el mundo. Ha provocado de que los lineamientos económicos que sigue el Perú eh, solamente concentren la distribución de la riqueza en 7, 8 o 10 familias poderosas aquí en el Perú, que todos sabemos los apellidos de esos señores. Ha provocado una desigualdad tal en la que, por ejemplo, familias enteras buscan que sobrevivir a través de la informalidad. Y aún cuando logran sobrevivir, no tienen opciones de una atención en salud de calidad, no tienen atención en lo que es un fondo de jubilación que les garantice un bienestar, una calidad de vida mínimo para la vejez. No tenemos, no tenemos la capacidad de desarrollar investigación en ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Esa es la conclusión de lo que nosotros llamamos neoliberalismo en el Perú. El fundamento económico siguiente que quisiera tratar es de cara al futuro. En la sesión anterior hablábamos de Industria 4.0. Industria 4.0 en conclusión es el mejoramiento de la productividad a través de la automatización. Y ello sacamos como conclusión de que es mayor desempleo, es bajar más la calidad de vida que tenemos los seres humanos, no solamente acá en el Perú, sino a nivel global. Ese es un aspecto fundamental que va a regir, que está rigiendo desde estos momentos, hace algunos años en todo caso, hasta el 2035, en donde ya se va a ver su influencia totalmente y sus consecuencias totales. Todo esto produce como conclusión una enajenación de los recursos naturales en zonas como Sudamérica, vuelvo a repetir África, ¿no? En donde los recursos naturales se constituyen como materias primas para desarrollar productos con valor agregado de la gran industria global, mundial, eh, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, que es otro signo característico del neoliberalismo económico. El trabajo y la informalidad, que ya lo había mencionado, no solamente acá, sino en otras partes del mundo también se viene dando la relación de menor trabajo, menor empleo formal, mayor informalidad. Y la informalidad también entendámoslo aquí como uno de los aspectos que el narcotráfico utiliza para el lavado de activos, para el lavado de dinero. La informalidad, principalmente en el Perú, ya tiene una ascendencia, una influencia del narcotráfico hasta casi de un 50% del flujo económico que se mueve dentro de la informalidad. Eso significa miles de millones de dólares al día que se mueven y que provienen del narcotráfico. Y que es una de las cuestiones que deberíamos nosotros confrontar directamente, cambiar. Y finalmente, el signo más característico del liberalismo económico es la propiedad privada. Una propiedad privada que es el fundamento básico económico y que nos ha llevado a este tipo a ese tipo de vida actualmente. En contraposición, ¿qué cosa es lo que nosotros proponemos en el aspecto económico? Nosotros proponemos cambiarle todo el rostro a la economía basándonos
en principio, una propiedad comunal. Es decir, que la comunidad para que la comunidad misma trabaje. De una regulación del Estado, creemos que sí es posible. Esa regulación del Estado se debe dar a través del fomento de la industrialización de distintas actividades económicas, llámese agricultura, llámese minería, llámese transporte, etcétera, etcétera. ¿Cómo el Estado puede participar en la industrialización y en la diversificación de la economía, de las actividades económicas? Siendo partícipe, ¿no?, dentro de las empresas, en conjunto con un accionariado difundido. Es decir, una empresa mixta, no una sociedad anónima privada completamente, sino una sociedad anónima, por poner un ejemplo, en donde participe la comunidad con determinado número de acciones y que sea la comunidad la que tenga la mayoría de acciones y el Estado que sea el socio inversionista. Capital para eso, reservas en el Estado hay, sí creemos que hay. Con lineamientos claros, con reglas claras. ¿Qué más proponemos en el aspecto económico? El trabajo como fundamento de la igualdad. Es decir, que todos los peruanos tengamos acceso al trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, al ser la única fuente generadora de riqueza, es la única actividad humana que nos va a garantizar la igualdad. Igualdad no ante la ley, como se estipula actualmente en la Constitución, sino igualdad ante el trabajo, o como fundamento de igualdad el trabajo. La industrialización para la diversificación, que ya la había mencionado, para finalmente alcanzar lo que llamamos una economía de bienestar. Una economía de bienestar que va a contraponer los lineamientos neoliberales que actualmente consagra la Constitución en lo que se ha llamado economía social de mercado. Eso sería en el aspecto económico. En el aspecto social o de la sociedad liberal, nosotros habíamos mencionado la desnaturalización de la humanidad, ¿no? Y en esta parte lo desarrollábamos como fundamentos de la sociedad liberal o neoliberal. El individuo, fin supremo del Estado, consagrado en un artículo de la Constitución actualmente. El individuo como tal te genera división, te atomiza al concepto que nosotros desarrollamos de comunidad, y es un concepto, una definición de comunidad que ha sobrevivido a lo largo de miles de años. Entonces, estamos totalmente en desacuerdo con el individuo como fin supremo del Estado. La igualdad ante la ley. Obviamente, si propugnamos la igualdad a través del trabajo, o el trabajo como fundamento de la igualdad ante la ley es parte de lo que nosotros propondríamos. Los contratos ley. Los contratos ley, aquí sí hay que detenernos un poquito. Los contratos ley son principalmente contratos que se han hecho de país a país o que el Perú tiene con otras naciones y que tienen carácter de ley. Es decir, que nada está por encima de ellos, incluso ni la Constitución. Me refiero principalmente a los TLC. Esos contratos ley, aparte de ser revisados, ser cuestionados y todo lo que se ha hablado en el pasado por distintos candidatos, esos contratos ley deberían ser reformulados de tal manera que en el Perú seamos beneficiados con ellos, pero no por una dádiva que es la regalía, sino por una cuestión de propiedad. ¿Propiedad de quién? Propiedad del Perú. Y al ser propiedad peruana, es una propiedad comunal que nos compete o nos tiene a todos los peruanos dentro de ella. Martín, Sí. por favor, discúlpame, lo que pasa es que
el Zoom se ha programado, ya está en unos minutitos, en un minuto termina, por favor. Discúlpenme a los demás participantes, por favor, hemos estado desde las 6 de la tarde. Agradecer a los que no le he podido dar el uso de la palabra, por favor, disculpen, son 3 horas programadas. Martín, culmina que dentro de unos momentos se termina, por favor. Y ya, hagamos una cosa en todo caso. Voy a tratar de ser lo más escueto. Lo que propone la Constitución actualmente es políticas sociales y distribución de la riqueza, ya lo sabemos, poco para todos y mucho para algunos. Políticas electorales, una democracia de clase. Solamente el que tiene la capacidad económica o es dueño de algo puede ser participar en este tipo de elecciones. Un Estado laico, entre comillas, un Estado que se consagra al catolicismo, incluso tiene la capacidad económica de sostener al catolicismo, y sin embargo en la Constitución se declara como Estado laico. ¿Qué proponemos? Una civilización igual y recíproca. La comunidad y la familia como fundamento, ya no consagrar el fin supremo del Estado al individuo, sino consagrarlo a la comunidad y a la familia. Desarrollar la reciprocidad como como fundamento de las nuevas relaciones sociales que tienen su base en el trabajo para todos, en el trabajo que nosotros desarrollamos. Un trabajo, perdón, que tiene su fundamento en el trabajo, fundamento de la igualdad. La reciprocidad como relación social, a diferencia de la solidaridad, tiene muchas ventajas y se basa principalmente en la comunidad, en la sobrevivencia, en la existencia de la comunidad, la soberanía territorial, social e intelectual. No solamente